Solamente vamos a arreglar el pipirín, ¿cómo está? Estoy bien. Ya. Buenos días, vamos a ver. Buenos días, estamos en vivo, Nero, ya. Estamos en vivo ya. Ya. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días en ese día de Chipi Chipe, ¿no? Sí, rico, rico. Al final Rico. un bonito día. Saludos a todos. Estamos volviendo con este proyecto que pues aproximadamente hace un año, ¿no? Un año y precisamente en este un año estamos de aniversario. Y ese aniversario estamos ya celebrando con una nueva entrevista que ojalá que podamos lograr dar un mayor seguimiento con las entrevistas por causa de la pandemia, que tenemos que mantenerlo con todos los cuidados. Y hoy nos toca el maestro, ¿no? Nelo. Pues así como decía Pedrito, sí. Después de un tiempo que pasamos desconectados, que no pudimos estar estábamos mejorando ahí, pues para hacer estas entrevistas que lo que buscan es hacer un acervo de esta tradición oral que tienen estas personas de gran relevancia en nuestra ciudad. Tratamos ya de mejorar técnicamente y también con esta temporada tan difícil que ha estado, pero ya estamos acá volviendo con todas las medidas que se puedan. Y así es, hoy estamos con un maestro, alguien que tiene el título de maestro ganado, pues a puro trabajo, a mucho arte, y que realmente es un honor para nosotros, como decía Pedro, tenerlo como amigo. Hoy estamos acá con el maestro Luis Enrique de España. Entonces es un gusto para nosotros estar acá con el maestro. El maestro, y ahorita estamos ubicados en San Felipe, no Cruz. Entonces quería nos hablar algo antes de empezar. ¿O Sí. quería leer algo? Nietos. Las risas, llantos, correteos y juegos en mi casa habitan. Ah, son mis nietos quienes a los espantos que en mi vida viven, los alejan y debilitan. Del folleto de Pensamientos Sueltos de Cruz Enrique España. Bienvenidos a la Casa del Arte Popular, situada en San Felipe de Jesús. Aquí funciona también Casa de la Cultura de San Felipe de Jesús. Y iniciamos este proyectito también como Ventana Cultural. Es una casa abierta a diversas manifestaciones culturales en esta turística aldea que es la aldea de San Felipe de Jesús. Bienvenidos, es un gusto para mí compartir unos momentos con ustedes y hablar un poquito de la historia de mi vida. Pues yo soy el mayor de 10 hermanos. Soy hijo de José Guillermo España y María Tomasa Melchú de España. Entonces mis apellidos tienen dos orígenes. El España es muy propio del oriente de Guatemala, Zacapa, Chiquinula, y el Melchú del occidente de Guatemala. Entonces mi abuelo paterno tenía el apellido España, era taxista, y mis abuelos maternos eran oriundos de occidente. Mi abuelita era de corte, mi abuelo vendía mercerías, los papás de mi mamá. Él vendía diversidad de ciudad? de Totonicapán y todo el sector de occidente de Guatemala. Ellos se establecieron en la calle ancha de los Herreros. ¿Cómo, más o menos en qué época vinieron para Yo nací en 1950, entonces ellos estarían por acá como a eso de 1940 o un poquito más atrás. ¿Y vos naciste acá en San Felipe? En la calle ancha. En la calle ancha. En la calle ancha de los Herreros, muy enfrente de la cantina La Frontera de don Martín Tubasca. Esa que vamos para camino al estadio que viene a San Felipe. No, eso está antes del Coparte.
La frontera es entre Cocotenango y la calle Ancha. A los 4 años mi papá se vino a radicar a San Felipe y entonces alquiló una casa de 2 niveles en la cual pues ahí crecí yo, ahí viví mi niñez y luego pues ahí me involucré yo a los 6 años ya en el taller paterno. ¿Es la casita esta? Correcto, esa es la casa de 2 niveles, muy antigua. Por eso me extraña a mí que dijeran que el mercado de artesanías de San Felipe no se puede construir, porque es de 2 niveles, si esa casa es antiquísima. Y ya existían casas de 2 niveles en 1950, porque cuando nosotros nos pasamos ahí ya la casa estaba edificada. Entonces yo me identifico como originario de la aldea de San Felipe de Jesús, porque aquí yo cursé mis estudios de primaria en la escuelita de la aldea, cuando era la escuela rural mixta de la aldea de San Felipe de Jesús. Entonces fíjate que en la escuela era una escuela granja, ahí aprendíamos hortalizas, a sembrar hortalizas, cuidar marranos, gallinas, cerdos, patos, conejos. Había una diversidad de animales y bueno, mi papá a mí me permitía solo ir mediodía a la escuela. Por la tarde yo tenía que ayudarlo en el taller porque yo era el mayor y con 10 hermanos yo tenía que apoyar a mi papá. Pues mis inicios fue como todo niño, haciendo bodoques. Haciendo bodoques fue ¿En García? ¿Bodoques en García? Sí, bodoques de barro. Porque mi papá hacía fruteros, entonces ese era mi trabajo. Pintarlos de rojo, amarillo, como nances, rojo como ciruelas, morados como rojos como fresas, morados como ciruelas. ¿Y dónde estaba ese taller de tu papá? En esa casa de 2 niveles. ¿Y dónde principió tu papá a trabajar? Mi papá Aprendió. aprendió el oficio de alfarero con la familia Montiel. Ajá. Ellos era su fuerte y su prestigio como la cerámica mayólica de antiguo Guatemala. Era la única ¿Y dónde estaba, en su especialidad en antiguo. ¿y dónde estaba situada, ubicada la casa? Te voy a dar señas. Conocer la cantina La Subidita. Decía, a esa que me referí yo, me cambié. Entonces, ahí de la calle Ancha para subir a San Felipe, en el inicio de donde empieza la subida, ahí está la casa de Montiel, de la familia Montiel. Viniendo de calle Ancha a mano izquierda. Ahí es donde mi papá aprendió el oficio de alfarero. Luego ya mi papá aquí en San Felipe estableció su fábrica de alcancías San Felipe. Entonces, como se aprecia en la foto de la casa de 2 niveles, esta casa tenía una ventana muy amplia. Y mi papá ahí pues aprovechaba para exhibir sus alcancías. Y recuerdo que pagábamos Alcancías, ¿de qué diseño eran las alcancías? tomates, mangos, jocotes marañones, naranjas, limas, toda la diversidad de frutas y legumbres de Guatemala. O sea, tu papá es uno de los pioneros entonces de esta icónica, pues es un Los arte tecolotes. icónico de San Felipe, ¿no? Los tecolotes, mi papá era uno de los pioneros, como decís. Después estaban otros ceramistas que también hacían este tipo de alcancías. Pero mi papá tenía mucha fama por este tipo de alcancías porque era muy original el trabajo de mi papá. Yo recuerdo que la cerería de doña Evelia del Pinal le compraba muchas palmatorias, le compraba muchos candeleros de 5 mecheros. Yo admiraba a mi papá porque él trabajaba mucho tiempo en su torno, porque su fuerte era su torno. Y él no tenía días de descanso. Él trabajaba los 7 días de la semana. Y bueno, pues a mí me permitía ir solo medio día a la escuela.
y mediodía a apoyarlo en su taller. No me dejaba jugar fútbol porque él decía que era perder el tiempo. Y recuerdo yo que... Pero estabas en la casa, en la subidita y el estadio del otro lado y no podías. Pues fíjate que nosotros, como crecí aquí en la plazuela de San Felipe, nosotros convertíamos en campo de fútbol la plazuela con mis vecinos, ¿va? Todas las tardes, noches, era una chamusca, porque entonces no había ese tráfico que hay ahora. Felipe, claro. Felipe, a San Felipe estoy hablando y a Cruz. La pregunta es, en esa tu época, Cruz, de pequeño, ¿cómo era San Felipe? Yo me acuerdo que tú tenías algunas notas de la historia de San Felipe, ya que estamos empezando por ahí. ¿Tenés algo para que nos cuente cómo... ¿Qué recordás vos de San Felipe? Fíjate que San Felipe era una aldea mal iluminada. Mal iluminada porque había 2, 3 farolitos eléctricos a cierta distancia. Entonces era muy propicio para las historias y leyendas aquí en la aldea. Era muy propicio para que se te apareciera el sombrerón, la ciguanaba y otros nahuales que habían en los sitios de la aldea. El callejón de los Surcones al tope tenía un tapiscal. El tapiscal tenía su nahual. Y así árboles como el amate, que está en la curva esta que va aquí saliendo de ahorita del cruce del hospital para allá. Había un gran amate. De ese amate dice que se desprendía una mica. Entonces, esa mica cortaba cadenas y te corría con las cadenas y te agarraba cadenazos. En la noche. En la noche. Entonces, ese era un stop para que uno no se fuera a la No iba ciudad. más de allá. Ajá. Y pernoctara uno en su casa. Porque otra cosa era cuando el ejército, los comisionados militares establecían las... Pero eso ya te estoy hablando cuando uno ya estaba entre los 16 y 17 años, que ya pues, propicia la edad para el servicio militar. Los papás lo metían a uno, lo encerraban en su casa para que uno no saliera. Porque si no, corría el peligro que un comisionado lo agarrara a uno y pum para el ejército. No salía por las cadenas, no salía por causa del ejército y a trabajar en la casa. Y cállate, la otra cosa era también que si los guerrilleros te agarraban, te desaparecían, te llevaban a... Y pasaban por aquí en esa época. Ah, mi papá tuvo una época que a las 6 de la tarde nos encerraba. Nos encerraba porque el miedo. Entonces, mira, nosotros como artesanos estamos adecuados a vivir todo este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy día. Las situaciones en que no hay fluidez económica y porque toda la vida hemos estado expuestos a eso. Porque antes era la inestabilidad del conflicto interno armado, ¿no? Luego las catástrofes de terremotos. Yo recuerdo que en el último terremoto acá en San Felipe se cayó el crucero de la iglesia y solo quedó en pie la arcada de la fachada del santuario y la cúpula donde estaba la imagen del Señor sepultado. Recuerdo que eso fue en el año 76. Yo era el alcalde auxiliar de la aldea número 3. A mí me tocaba ir a dormir al galerón que se le hizo a la imagen para cuidar de la imagen durante las noches. Eso estaba enfrente. Y enfrente de donde se reconstruyó después el santuario. Pero qué te digo, era una cuestión de nervios dormir en ese galerón, porque era de lámina, pero a la par de galerón está el nogal, ese centenario nogal que está ahí en la plazuela que no se aprecia por todo ese champerío que hay ahí. Entonces, lo que te despertaba en la noche era cuando caían las nueces sobre la lámina, entonces eran unos brincos que uno pegaba, pero daba la confianza que uno estaba durmiendo a los pies del Señor.
de la imagen, de la hoy consagrada imagen. Fíjate que recordar mi niñez es grave, porque yo recuerdo que toda la gente acarreaba el agua de esa fuente colonial que está enfrente del santuario, que pasa desapercibida, desgraciadamente, por todas esas champas que hay en la plazuela. Son casetas de artesanía. Sí, de ventas de dulces típicos. Para el turista, prácticamente que Sí. viene ahí tenía un espacio para... Yo ¿no? Y no recuerdo- observamos, realmente no Fíjate que la gente usaba tinajas de barro, no existía el plástico. Y entonces también habían artefactos de lámina, de fregaderas de hojalata. En eso la gente tenía una su caña de Castilla y la ponía en el dispensador de agua de la taza de la fuente y de ahí recibía su agua. En nuestro caso, en la casa esa de 2 niveles existía un pozo con una bomba mecánica que uno manualmente la accionaba y pues nosotros manteníamos agua porque la casa tenía su propio pozo. Y entonces llenábamos 2 toneles, había una pila y la llenábamos y teníamos agua nosotros. Que en ese tiempo también no era un agua contaminada porque estaba 100% de pureza. Cruz, ya mencionaste la iglesia. Antes del terremoto, la efervescencia de la iglesia, ¿cuáles eran las costumbres que hacían? Tenía posiciones, uno sabe la historia, pero ¿tenés como nos contar de tus recuerdos de infancia que participabas, hacía alfombra, qué hacías tú, cuál era la comunidad en sí para participar en la iglesia, en esas festividades Fíjate que del año? era realmente una época hermosa. Muy hermosa porque entonces estaban las romerías. Las romerías comenzaban el primer viernes de Cuaresma. Y entonces venían personas, en su mayoría indígenas, de Zumpango, de San Pedro Zacatepeques, San Juan Zacatepeques, Palín, y la mayoría de gente a pie. Entonces, en la esquina donde está el Gran Caribe, donde se cruza para el hospital, un poquito antes o después del Gran Caribe estaba una cruz. Y en esa cruz los romeristas se hacían una limpia. La limpia consistía en chicotearse los pies y el cuerpo con ramas de chica, romero, apacín y los 7 montes. Después de esa limpia ya el penitente iba a hacer su visita al santuario. Otra romería muy importante era la del primer sábado de Cuaresma, que los romeristas amanecían en San Felipe, en la aldea, en la plazuela. Entonces, estos traían sus petates, traían sus sábanas y se tiraban en cualquier lugar y eran cientos de romeristas. Era una cosa hermosa, mirá. Mi papá pagaba 10 quetzales de alquiler por la casa, esa de 2 niveles, al mes. ¿Cuánto? 10 quetzales. 10 quetzales. Fíjate, O sea, que eso estamos, ¿en qué año estamos hablando de eso? estamos hablando de 1960, 65. Era uno por uno. Estaba uno A por uno. uno. Y entonces mi papá, de la venta de Cuaresma y Semana Santa, reunía los 120 quetzales anuales que pagábamos de alquiler por esa casa. Mi papá me estimulaba a mí me daban los 120 quetzales para que yo los llevara y fuera a pagar la casa. Era una cuestión para mí que me daba cierta importancia, jerarquía en mi familia, porque yo era el mayor de 10 hermanos y entonces esa lucha, yo le agradezco a mi viejo porque todo eso sirvió para mi formación y creo que ese ha sido parte de mi éxito en mi
evolución como ceramista y como artista. Porque fíjate que una de las cuestiones que yo veía era que mi papá se sacrificaba mucho, porque ese su torno era desgastador. Él se pasaba 5 días en la semana subido en su rueda y 3 días quemando y otra semana nosotros pintando, y algunos muchachos que ya eran operarios de su taller y aprendices, dándole color a todas las figuras que él elaboraba. Entonces esa parte de mi vida yo la recuerdo con mucha nostalgia porque lleva toda la esencia Información. y mi formación. Mi papá nunca me permitió a mí estudiar, aparte que no tuve talento tampoco. Solo mis hermanos sí, algunos se recibieron de peritos y tuvieron oportunidad algunos de seguir en la universidad. Sin embargo, yo siempre estuve hombro con hombro en el taller de mi papá. Cuando él pudo adquirir a los 18 años un terreno para construir una casita de tapial, como era una parte de la ladera del cerro, nosotros en la tarde íbamos a picar la ladera del cerro y todo ese tapecate que se recolectaba nos sirvió para el tapial. Mi papá contactó unos tapialeros de Zumpango y ellos vinieron a hacer el cajón de la casa, que todavía existe, y que a Dios gracias el terremoto del 76 no botó. Para entonces yo ya había adquirido esta propiedad, ya vivía yo aquí, recién había yo construido mi cuarto. Tenía como 6 meses de estarla habitando cuando el terremoto. Tuve que botar. Tú vivías aquí, ya en eso, donde estamos ahorita, Ajá. pasó el terremoto. Porque esa es otra cuestión. Yo me casé a los 20 años, Ajá. queriendo salir del yugo paterno. Y dije yo me caso porque ya el yugo paterno era muy férreo y entonces dije yo, no, me caso. Y así pues yo voy a tener un poquito de libertad y voy a disponer de mi tiempo. Pero antes que dejes el yugo paterno, contanos de esa foto de tu papá. ¿Dónde es que está él, esa foto? Esa foto es en la casa paterna, la que ya él construyó. Y esa foto es muy nostálgica y emblemática para mí porque esa foto de mi papá me trae muchos recuerdos. Si vos ves la foto, no hay un gesto de disgusto de mi papá. Hay una expresión de alegría y de satisfacción por lo que él hacía. Y eso me lo transmitió a mí. Entonces, como repito, su trabajo era de mucho esfuerzo, constancia y dedicación, pero muy mal pagado. Las piezas que mi papá hacía en el mercado eran muy baratas. Fíjate que ¿O no valoraban la gente? O... lo que pasa es que era cuestión económica. Porque antes un quetzal te costaba una docena de frutas, que teníamos 3 precios. La de 2 eran tomates de cierta dimensión grandes. La de un quetzal, la docena, eran frutas medianas. Y las de 50 centavos eran frutas pequeñas. Y sus candeleros, sus palmatorias costaban 35 centavos. Cruz, ya sea porque ya que hablamos, venía turista para la ciudad antigua, para San Felipe, venía gente o los visitantes teníamos. Nosotros, nuestro mercado era como romeristas. Okay. Y casi que trabajábamos. Y porque mi papá tenía sus entregos en Guatemala. Y nosotros íbamos al mercado de la placita a vender las frutas de... ¿Cómo de aquí a allá? ¿Cómo iban? ¿En bus? Entonces existían los transportes, la Franciscana, la Preciosa, la Lux. Recuerdo que había unas muy pequeñas que les decían las chaquillas. Y en esos buses... Esa es la plaza central que estaba en el terminal de bus. Frente a donde era el cine imperial. Okay. Ahí estaba la agencia de los transportes Lux. Y más hacia la esquina donde ahora hay una venta
de electrodomésticos. Ahí estaba la agencia de la franciscana. Y de San Felipe hasta el parque, ¿a pie o en ciclo? ¿Cómo así? ¿O había ya transporte? Fíjate que al hombro o a la cabeza se los era el transporte. Y aquí, de San Felipe, de la iglesia hasta allá, ¿cuántos más o menos kilómetros son? Son aproximadamente 3 kilómetros y medio y los caminábamos en 10 minutos, haciendo 10 minutos. algunos descansos. Ya, no creo que 10 minutos. Haciendo algunos descansos, pero mira, esas idas a Guatemala eran una experiencia única. Los machos eran indígenas que tenían puestos en la Plaza Quemada, la Placita Quemada, o el mercado número 2 igual. También teníamos hoteles en el mercado central. Entonces movilizarnos en Guatemala sí era un problema. Pero ya existía el transporte urbano, aparte que la agencia de las franciscanas tenía su agencia muy cerca del mercado central. Entonces caminábamos muy poco. Como sí teníamos que caminar bastante, que a veces no, dependiendo de qué luz nos fuéramos, porque también la Lux y la Presión tenían su agencia en la 18 calle, entonces nos quedaba muy inmediato el mercado número 2. Ustedes eran de los pocos antigüeños que iban al mercado central a vender productos. Prácticamente era solo mi papá el que tenía esos empresas y recuerdo mucho a muchas personas que apoyaban a mi papá todo el año comprándole sus productos. Hablando así como marca, ¿no?, de la familia Cruz, y su trabajo de la Montiel y de Cruz, que cuando ustedes iban para allá, ¿tenía ya el nombre puesto o la marca? No, mi papá siempre fue como muy anónimo. Solo pues sus clientes lo identificaban por su nombre, como la señora vendía el final, que vendía sus productos y decía que eran de gobierno España. Porque hablar de la grosería Montiel ya era otro nivel. Y digamos, hoy encontramos una cerámica, una alcancía de tu papá de 50 años atrás. Podemos identificar este es del papá de Cruz y esto es lo que hizo el nieto de Cruz o el otro. ¿Se puede identificar? Sí, se puede identificar porque mi papá tenía un sello muy personal en sus trabajos. Porque los que hoy vemos en el mercado todos son moldes, son hechos con moldes, los tecolotes y todo. Ya no hay torno. En cambio, las figuras que mi papá hacía eran en su torno. O sea, él las llevaba de una sola. Cada una era original. Era un original. ¿Y existe ese torno todavía? Existe. Está el torno de mi papá, lo conservan mis hermanas. Regresamos, estamos aquí en San Felipe. Siempre gracias, Cruz, por un cafecito. Mira que está muy rico. Estamos atrás del Cerro de la Cruz, ¿no?, del Cerro del Candelario. Correcto. Tenemos mucha historia que contar aquí atrás de ese cerro. Parece que es un pequeño valle, ¿no?, escondido, ¿no? Hay muchas anécdotas, muchas leyendas que ya he escuchado, mucho que tú has contado de esa época de la comunidad, ¿no? En un año hay muchas cosas que vivir ahí en esta comunidad, en aquella época. Muchas cosas pasaron. ¿Tú nos tenés algún recuerdo cuando tú caminabas a visitar a tus amigos, las familias aquí? ¿Algunas otras familias que vivían aquí con los que Fíjate que te acuerdas? San Felipe eran muy pocas las personas que tenían cierta solvencia económica y muy pocas personas las que tenían, por ejemplo, una televisión. En la esquina, donde estuvo una bloquera, Pedro Morales era el único vecino de la aldea que tenía una televisión. Él nos cobraba 1 centavo por ir a ver el Gran Chaparral, por ir a ver Bonanza, por ir a ver Hacia las Estrellas en aquel tiempo. Y nos daba por un quetzal 1 o 2 horas. Ahora subía la tarifa a 5 centavos cuando eran partidos de la selección de Guatemala.
cuando Guatemala Y ganó su ganaba. tercer Norseca, Ajá. pues fue ahí donde pudimos apreciar esa gloria del fútbol guatemalteco, que es irrepetible. Ya nunca se volvió a ver un Norseca ganado por una selección guatemalteca. Aquí a 4 casas de la mía existió un vecino de nombre Hugo Américo González. Era el único vecino que tenía un teléfono. Y él pues nos alquilaba el teléfono, porque antes tenía que irse uno a la antigua, a correos a poner un telegrama, o alquilar alguna caseta o algún lugar en la ciudad que te alquilara un teléfono. Entonces él era el único vecino que tenía un teléfono. Y a veces él cobraba 1 quetzal o 2 quetzales por una llamada. Y bueno, como eso te puedo decir que antes en las casas agua domiciliar no existía. Todo el mundo la cargaba de Nacantas. Bueno, drenaje. No había drenajes, todo estaba a flor de tierra, en fin. Esta calle donde yo vivo, con la construcción del hospital, porque antes el basurero de la ciudad estaba ubicado ahí, donde se construyó el hospital. Tenía una finca que se llamaba El Pícaro. Yo creo que por ahí es que le viene sobre el adjetivo de jiricos a los vecinos de la aldea de San Felipe. Ese gentilicio, yo pienso que viene del nombre de esa finca. Porque cuando la municipalidad le cedió el terreno al Ministerio de Salud para que construyera el hospital, esta calle era de 2,5 metros, era bien angosta. Y no había luz eléctrica en la zona 2, en el llano, mucho menos en la zona 3. Entonces se formaron comités de vecinos y afortunadamente nosotros nos adherimos al comité de pro luz eléctrica de la zona 2 y nos incluyeron en el proyecto. De esta manera nosotros ya tuvimos luz eléctrica, porque aquí no existía. A mí me la daba un vecino que vive como a 75 metros de aquí y la pasábamos por las vecindades con permiso de los vecinos. Y fue así como yo me vine a vivir aquí a la casa. Entonces, ha sido un progreso bastante marcado el de la TEP, y lento, en cuanto a los cambios que se han venido dando, porque como te digo, ahora ahí donde me alquilaban a mí el teléfono, ahí hay un teléfono público. Pero ¿para qué? Si ahora todo el mundo tiene su celular, tiene sus redes, entonces ahora pues todo es bien sencillo. Mira, Cruz tenía una bonita iglesia que cayó 3 veces por los terremotos, tenía un hospital, ¿verdad? ¿Tenía escuela? Sí. ¿Había escuela aquí antes? Sí, sí. La escuela era de adobe, tenía una forma de cruz. Como te digo, de un lado estaba la granja, donde estaban los animalitos, y del otro lado era el lado de hortalizas. Ahí nosotros aprendíamos a cosechar las verduras que después nos llevábamos a nuestra casa. Zanahorias, lechugas, rábanos, cilantro. Recuerdo que había remolachas. Es que ustedes plantaron. Cebollas. ¿Era el huerto de ustedes? Era el huerto de la escuela. En la época de la pandemia de antes. Beneficiaba a los vecinos para su consumo. Entonces, de ahí mira, yo tuve como director de la escuela a don Ricardo Arjona, papá. Tuve el privilegio de que mis maestros que me formaron, Oscar Miranda, José Luis Mexicanos, que todavía vive, y que son maestros que yo les estoy muy agradecidos. Yo recuerdo mi maestra de primaria, que era Esperanza y Alquijay, que me enseñó a leer y escribir.
Y como ella, muchos maestros que posteriormente llegaron a la escuela. Hoy pues en la aldea hay un buffet que hay básicos, pero antes en la escuela solo 4 grados había. Yo mi quinto grado lo fui a sacar a la Navarrete. Y después ya hago sexto año en la escuelita de aquí de San Felipe. Entonces yo ya logré sacar mi sexto año. Y hasta ahí te paro de contar en cuanto a la preparación académica. Y ahí fue donde que tú... O sea, solo llegaste a sexto año estudiando. Sí, yo mi única preparación académica es de sexto año de escolaridad y ahí no... ¿Y cómo era la infancia en ese tiempo, digamos? Porque ahora ves que los... No, mira, pues era muy bonita, porque a mí mi papá me mandaba a comprar el material donde don José Armas. Eso está ahí en la séptima avenida. Ajá, ajá. Entonces, fíjate que yo tenía una rueda de tonel con una mi rosadera y un mi morral. Yo me ponía mi morral en la espalda y cuando mi papá me mandaba a traer el material, me llevaba mi rueda. Entonces era muy grato para mí el ver que mi rueda sacaba chispas en el empedrado de la ciudad, porque yo le imprimía cierta velocidad a mi carrera para llegar a un chip de armas. Y el encanto de llegar a la tienda de chip de armas era ver en las jaulas concepciones, canarios y todas las aves que él vendía. Entonces él todavía no había diversificado a los moldes, angelinas y todo lo que vemos que ahora venden para la cuaresma. Y todas las pinturas no eran como hoy que usamos acrílicos, sino que eran el polvo del volcán. El rojo del Mayón, el albayalde, el blanco España, Minio, todas esas pinturas venían en polvo. Y nosotros las preparábamos con cola de carpintero, o no sé cómo la preparaban, pero eran unas barras que poníamos a derretir en agua caliente. Y con esa agua mezclábamos las pinturas y con eso pintábamos las alcancías. La otra forma era que también con aceite y aguarrás, mezclábamos el aguarrás con el aceite y con eso preparábamos el amarillo, el naranja, el rojo vermellón y todas las pinturas con las que pintábamos las alcancías. Yo llegué a desarrollar mucha habilidad en este campo, porque yo me convertí en el operario más importante del taller paterno. Yo podía pintar 10 docenas de mangos, 10 docenas de naranjas en un día. Entonces para mi papá ya era capital en el taller. Cuando yo me casé, ahí vino el cambio. Porque, repito, yo veía que mi papá era muy poco lo que él ganaba en todo esa cantidad. Usaba mucho barro, usaba mucha leña, muchas pinturas y su ganancia era mínima. Cuando yo me casé a los 20 años, ahí estuvo lo yuca, porque yo, queriéndome liberar del yugo paterno, adquirí una responsabilidad. Imagínate que hacía yo con una bebé y la bebé se me enfermaba. Yo tenía que tener para los pañales, que para las medicinas, que para su alimentación. Y bueno, pues lo que yo ganaba con mi papá no me alcanzaba. Entonces yo me separé del taller de mi papá. Y entonces empecé a buscar nuevas formas, a reinventar la cerámica y tratar de percibir un poquito más por lo que yo hacía. Entonces empecé a experimentar con una serie de figuras, platos con mariscos, por ejemplo, peces, cangrejos, jutes y toda esa variedad de mariscos. Empezaste a salir de lo que regularmente se hacía. Pero fíjate que los cambios siempre son buenos, porque yo recuerdo que en esas fases de experimentar,
don Tomás Amayola, que es la persona que le vendió el lote donde edificamos la casa paterna con mi papá, él hacía jaulas de alambre de madera, porque él cazaba aves en su sitio. Y entonces un día le llevaron un pajarito de porcelana, creo que era de origen mexicano. Entonces él me llamó y me dijo, mira, Quique, mira este pajarito tan bonito, ¿por qué no tratas de hacer uno y hacemos negocio? Vos haces los pájaros y yo hago las jaulas. Bueno, pues me dio la muestra y yo intenté imitar ese pájaro. Cuando don Tomás Amayoa lo vio, me dijo, está bonito vos. Y hasta ahí se quedó el proyecto. Pero yo me quedé picado y dije, la verdad es que no lo logré, ¿verdad? No logré imitarlo. Entonces, en ese tiempo había unos álbumes de la naturaleza y de héroes y charadas, ¿verdad? De luchadores de la lucha libre, y uno compraba las estampitas. A mí me cayeron como 5 aves y yo intenté reproducirlas en el barro, ¿verdad? Y en ese tiempo, don Bertoldo Matucios, que era el dueño de Sombor, andaba buscando artesanías. Yo las puse en una vitrinita de ahí donde mi papá. Preguntó quién las hacía, entonces dijeron que yo. Entonces don Bertoldo me pidió que hiciera unas muestras. Y se las llevé a Sombor, hay una zona nueva en Barco. ¿Qué año fue eso? Ya estaba yo casado, tenía como mis 22 años, 23, por ahí. Y yo nací en 50, pues estoy hablando que era el 73, más o menos. Igual se olvidó el proyecto. Entonces, O sea, estos pajaritos ya fue, eso fue posterior, fíjate. ya fue después. Ya fue, esas son como del año 82. Ah, ya tenías más experiencia. Perfeccionado yo mi técnica, ya había perfeccionado mi técnica y ya yo ahí había proscribido el anonimato. Porque fíjate que, bueno, es un proceso. Yo cuando logré hacer mis primeras aves, las expuse en un hotel que estaba al pie del arco de Santa Catarina. Ahí había un bazar. Entonces me invitaron a exponer ahí y llevé mis 5 aves. Vino un turista de California de nombre Frederick Jensen y él las compró los 5. Como ahí estaba mi información, dónde vivía y dónde localizarme, me vino a ver a la casa de mi papá. Entonces me dijo, él traía un libro como este. Y me dijo, mira Cruz, tú podrías hacer 20 20 aves como estas. Sí, le dije, estoy en el proceso de aprender. Y me dejó pedir 20. Y se fue. A los 3, 4 meses regresó y me preguntó cómo están mis aves, cómo las hiciste. Y yo se las mostré. Encantado. Me dijo, Cruz, tú eres un artista. Desde entonces se hizo mi amigo y me estimuló para mi desarrollo artístico, obsequiándome libros, obsequiándome pinceles, acrílicos. Entonces ya, yo tuve como... Tu primero venta, mi primer éxito, venta y tu primera exportación internacional de que estaba empezando. Eso es que ya eso fue para mí gratificante porque yo ya aspiré a cosas mayores. Entonces nació en mí el poder hacer una exposición ya de mi trabajo como artista. Desarrollar y comencé a tocar puertas. Recuerdo que fui a la Dirección General de Bellas Artes en ese tiempo
y me dijeron, te vamos a poner un telegrama. Hasta el día de hoy estoy esperando el telegrama. Nunca lo Caducó recibí. el telegrama y nunca. Nunca lo recibí. Pero conocí a una señora de nombre Carmen de Garay. Ella se convirtió también en mi admiradora y mi cliente. Ella le habló de mí a Claudia Dari, que era investigadora del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos. Claudia sí me puso un telegrama, interesada en conocer mi obra. Ella vino y me dijo, Cruz, me interesa mucho promoverlo. Habló con Celso Lara Figueroa, en ese entonces, director del CEPOC, y él dio su aprobación y dijo que sí, que ellos iban a montarme mi primera exposición. Ahí fue donde nació el Maestro España, ahí fue donde proscribí el anonimato, ahí fue mi primer éxito, porque entonces todo el mundo me empezó a llamar maestro. Ahí ya tuve el crédito como artista y maestro. Ahí todo el mundo ya. Y luego ya no toqué puertas, fíjate Pedro, fíjate Nelo, fue como una cuestión Se fue dando. mágica porque empezaron a llegarme invitaciones, que el Museo Popol Vuh, que Michel, que centros culturales. Fuiste tú, entonces, tu papá fue el que inició las alcancías. Tú fuiste que iniciaste con las aves en Guatemala. Tú eres el precursor, tu familia es... wow, eso hay que dar un crédito muy grande por el maestro Cruz de España, ¿no? Entonces yo creo que eso es realmente es un honor, ¿no? Eso, donde tú empezaste después de esta aperfeiçoar tu arte como trabajar en barro, en pajaritos y después viendo que no solo tengo pajaritos, ¿no? Puedo desarrollar en otros tipos de arte, ¿no? Era lo que te digo, es que había que hacer un cambio total en cuanto a la cultura del guatemalteco también. Porque cuando veían un pajarito, yo decía, ¿qué vale? Qué bonito, ¿cuánto vale? 100 quetzales. Ah, pero es barro y si se cae, se quiebra, entonces adiós los 100 quetzales. La cerámica también. Entonces, ahí era lo difícil, que la gente lo apreciara como arte y no como un objeto cualquiera. Entonces yo les decía, bueno, mire, es que conlleva algo de mí, conlleva un diseño, un tiempo de trabajo. Yo estoy poniendo todo mi sentimiento en producir un objeto, porque no es como un par de zapatos, una camisa que la tienes que comprar porque te tenés que vestir y no puedes andar descalzo. Esto es un objeto contemplativo y suntuario. Entonces, si a vos te gusta un cardenal y yo tengo un cardenal, vos decís, ah, qué bonito el cardenal. Yo quiero uno para mi comedor o para mi vitrina en la casa. Entonces ahí estuvo un poquito la dificultad, que la gente empezara a ver mi trabajo como arte y no como un objeto cualquiera. Y que tenía que ponerlo en una vitrina porque es arte. Que es algo que aún cuesta, ¿verdad? Que la gente valore Sí, que el arte como tal, el proceso, tu conocimiento, tu experiencia, todo, para llegar a hacer esa... Y aquí estamos viendo el barro, la silla, porque todo es un proceso artesanal que muy poco en el mundo existe hoy en día de hoy, porque hoy ya todo es mecánico, es industrializado, ¿no? Entonces tenemos que realmente valorar esa tu arte. Y podemos que pájaro a pájaro es hecho a mano, uno por uno. El pico, la pintura, claro, la pintura hoy ya es comprada hecha, ¿no? Más, la gente tiene que valorar eso. Y estos, ¿cómo tú ingresaste en las esculturas? Y después que tú llegaste a tener ese quetzal al fondo que miramos, Nelo, allá en la pared, ese quetzal, ¿cómo ya te transformaste? ¿Desarrollaste eso? Un estudio porque yo antes de meterme, de introducirme al mundo de las aves, tuve que hacer un estudio.
Yo me tuve que ir a las montañas, a ver cómo anidaban, a ver qué aves eran de matorrales, qué aves eran de medio follaje, cuáles aves eran de follaje alto. Me fui al Museo de Historia Natural, me fui a Autosafari Chapín y yo tuve mucha información, independientemente de que tengo una colección bibliográfica bastante amplia, porque Mr. Jensen a mí me trajo muchos libros y todo ha sido leer un poco, porque hay cambios, Y también inventiva. claro, y tú te empezaste a hacer, ya a producir las leyendas en barro, ¿no? Ya tenemos que tener personajes antiguos y guatemaltecos en barro. Sí, contanos, eso es muy interesante, contarnos, aquí tengo una foto que creo que es el inicio de toda esta serie también que te identifica mucho y que es algo tan especial tuyo, ¿ah? La tradición oral guatemalteca. Fíjate que por mi relación con Celso Lara Figueroa, yo empecé a leer su obra literaria, pero yo veía que todo era imaginario, los relatos imaginarios, y uno imaginarse cómo era la ciguanaba, cómo era la llorona. Entonces ahí fue, como te digo, yo siempre he tratado de reinventarme, no porque nací haciendo aves, me voy a morir haciendo aves. Entonces, a través de ese contacto literario, yo me imaginaba cómo era la ciguanaba. Entonces, según la descripción, era una mujer con una silueta muy sensual, muy atractiva, que realmente le captaba a uno la atención y uno tenía que seguirla. Entonces, ahí nació en mí darles el cuerpo y a montarlos en una exposición. Y esa fue una de mis primeras colecciones sobre la tradición oral guatemalteca. Y luego leí. Sí, en la foto aquí tenés a la ciguanaba y la llorona. Y la llorona, ¿ah? Correcto. Pero fíjate que luego ya me acerqué más a la figura humana cuando hice la colección sobre la vida y obra del santo hermano Pedro. Porque ahí ya Fray Guillermo Bonilla me dotó de una obra sobre la vida y obra del santo hermano Pedro. Y yo empecé a leer y extractar algunas escenas de vida del santo hermano Pedro. Y esa pues la monté en 1990 y la monté en la sala Luis Cardosa y Aragón de lo que fue la Casa de la Cultura de Antiguo Guatemala. Esto fue mi primer paso de acercamiento a la figura humana y créeme que fue una cuestión que marcó mi vida por mensaje y ese corazón que tenía el hermano Pedro. La escena de donde le lame las llagas a María, no recuerdo el apellido, pero para no causarle dolor el hermano Pedro con paños y limpiarle las llagas a esta persona, él le lamía las llagas. Entonces yo decía, es que no, es admirable que el hermano Pedro tuviera ese sentimiento tan humano, porque encima que ella padecía una enfermedad muy contagiosa, él se despojara de ese temor y lo hiciera. Entonces me marcó mucho ese espíritu de servicio del santo hermano Pedro. ¿Hay en la obra social? Esta colección está en la obra social. ¿Obra tuya? Obra mía. Esta me la compró por 50% un arquitecto de apellido Figueroa y el 50% lo costeó Guillermo Bonilla. De esa manera la colección se quedó completa en la obra social. Hay una colección que es el duplicado de esta que se fue para Tenerife, en España, para las obras sociales del hermano Pedro de Tenerife. Entonces mi obra también está en Tenerife, una colección como esta.
Luego también realicé una colección sobre la fauna silvestre guatemalteca, leyendo las obras de Virgilio Rodríguez Macari. Yo le di vida a 76 especies de la fauna silvestre guatemalteca. Wow, ¿y esa colección dónde está? ¿Qué? Fíjate que esa se vendió la mayoría y yo la expuse por primera vez en el Museo Pocorné de Guatemala. Entonces, y qué bonito, porque fíjate que cada una de las especies yo las puse con su nombre como las identificaba Virgilio Rodríguez Macal en su obra La mansión del pájaro serpiente y el mundo del misterio verde. Entonces, el queje, el venado, estaba como el queje. Y en ese momento no recuerdo los nombres de la danta, por ejemplo, del tapir, del tepezcuintle. Pero el tacacinco, tengo uno por ahí que hay una foto en la que les envié. Y luego, pues, otros mamíferos de la fauna silvestre guatemalteca. Serpientes. Hay muchas colecciones privadas de tus obras, ¿no? Entonces, tanto figuras humanas como pájaros. Pero me dio curiosidad cuando tú hablaste de Tenerife. Tú viajaste a muchos lugares del mundo para llevar enseñanza. Tu artesanía de Guatemala, el representante de Guatemala en artesanía en barro, de Antigua, San Felipe. Sabemos que, como se dice el dicho, el santo nunca ¿es esta? No, esta es una también de las... Esa fotografía que está en la imagen ahora es de mi primera exposición fuera de Guatemala, en el estado de Alabama, en la ciudad de Birmingham. Esta tuvo lugar en la Galería Loretas, en Birmingham, en Alabama. Esto fue en el año 1986. Porque fíjate, Tu primer viaje fuera de Guatemala. Fuera de Guatemala. Okay, eso fue algo fantástico. Fíjate que esto se dio por el ingeniero Kermit Ferrer, en paz descanse. Era el presidente de Compañeros de las Américas en Guatemala. Él me había visto en la tele, me había visto en los periódicos. Pero ¿quién me iba a decir que mi afición por los gallos me iba a hacer conocerlo? Y un día en uno de estos eventos me conoció, alguien me presentó primero y me dice, tú eres Cruz Enrique España. Sí, ingeniero a sus órdenes. El mismo de la tele y de los periódicos, sí. ¿Te interesa un viaje a Alabama? Por supuesto, ingeniero. Si cuando a mí me compraban un ave y me decían, este se va para tal estado o para tal lado, yo decía, ¿y cuándo yo con mi obra? Y ¡pum! Se da el chance. Y sí, ingeniero, por favor. ¿Eso fue en qué año? Fue en el año 86. Entonces, ellos se ocuparon de mis trámites, de mi pasaporte, de mi visa y todo, porque ellos tenían contacto trabajaban con el IGA. El IGA se convirtió también en mi segunda casa después del Centro de Estudios Folclóricos, y fue ahí donde todo para mí se hizo fácil. Entonces, fíjate que después de ese viaje, yo ya todos los años me salían oportunidades de viaje. Entonces ya INGUAT se enteró de que yo tenía una presencia internacional y también me invitó a algunos eventos fuera de Guatemala. Así que INGUAT promovió mi primer viaje a Europa. ¿Y aquella foto dónde es también? ¿Es en Eso esas? es en Ferguson Center, porque mi viaje a Alabama fue por un mes. Yo expuse en 3 ciudades diferentes de Alabama. 15 días me lo pasé en Birmingham. Estuve una semana compartiendo y ¿Hablaba conviviendo. inglés desde esa época?
¿Perdón? ¿Hablabas inglés en esa época? Mel. En ese momento no hablaba inglés. Bien. Fíjate, es que eso tiene su anécdota. Durante una de estas inauguraciones, no, hubo una recepción para mí, no recuerdo si en Birmingham o en Florence, pero ahí sirvieron pastel de borracho. Entonces mi intérprete pidió que a mí no me dieran a dar pastel de borracho, porque si yo probaba el licor me iba a desaparecer y que ya no me iba a garantizar. Y yo vi que todos se rieron, pero yo en la luna, y dije yo, ¿qué pasó? Pero curioso le pregunté a ella, ¿por qué se rieron? Entonces ella me dijo, no, es que yo les dije que si tú probabas licor te ibas a desaparecer de la actividad y ya no te íbamos a ver. Cosa que no me hizo mucha gracia, porque dije yo, bueno, pero eso es por no hablar inglés. Entonces el día me becó con 3 cursos y yo apliqué ahí los sábados yendo a Liga. Bueno, pues termino de contar. Mi experiencia en Alabama fue por un mes. Estuve en Birmingham 15 días, una semana en Tuscaloosa, conviviendo con estudiantes de arte de la universidad y a la vez comiendo ahí. Y terminé en Florence, en North Alabama, impartiendo talleres a estudiantes de la high school y también con una exposición en una galería de arte. Y luego ya me vine para Guatemala. En 1990, Flor de María Aguilar, que era la jefe del Departamento de Promoción Lingüística, me llama y me dice, Cruz, me interesa una exposición en Berlín. ¡Wow! No hablo alemán. Y no hablo alemán, pero uso mis manos y puedo comunicarme con gestos. Entonces le dije, claro que sí. Entonces, ahí tuve 2 eventos en 1900. Dar la continuidad de que me olvidé de hablar que estamos sin edición, sin editar, en vivo. ¿No? Sí, ahorita no ni tenemos cámara nosotros. Sí. Ahí está. Bueno, continuamos. Tuvimos un pequeño bajón de energía aquí y seguimos aquí en la parte final con el maestro Cruz Enrique España. Entonces, ahí echando el cafecito. Claro. Y siempre gracias a Cruz. Siempre a recordar que esta entrevista es sin edición, como ustedes están escuchando, tenemos efectos especiales, ¿no? A nuestro alrededor. Y la entrevista sí como está muy bonita, la información que tú nos estás dando. Nos quedamos ahí en la parte anterior, que tú estabas de viaje, ¿no? Alemania. En Alemania. Tú viajaste a Estados Unidos, Alemania, España, Oriente, Italia, Taiwán, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México. México, Brasil. México. El futuro. Sí, el futuro. Ok, ojalá que yo pueda acompañar el día que te vas a ver. Y sabemos que tenés mucha reconocimiento nacionales, internacionales, de tu obra, de ser el maestro reconocido por Guatemala, ¿no? Por todas las instituciones nacionales. Y tenemos muchos libros que tú estábamos enseñando en Aborto, en Aviateca, la antigua Aviateca, ¿no? Sí, que estaban en las revistas, en los cuadernos anteriores. Y ese libro. Hay uno, que yo justo iba a preguntar por ello, porque en el ingreso de tu taller acá donde estamos, pues hay tu taller acá se llama Casa del Arte Popular. Correcto. Y ahí en pantalla justo tenemos ahorita pues el rótulo de tu taller, pero hay algo ahí que dice Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamérica. Y es una historia que a mí me contaste, pues ya hace algún tiempo que ya anduve por aquí también,
y que a mí me da mucho orgullo, como te digo, nos sentimos muy honrados de ser tu amigo, de admirar tu arte, y que pues es un libro que prácticamente recopila a los maestros, a los grandes maestros, dice el título, los grandes maestros del arte popular de Iberoamérica. Y vos estás en ese libro representando a Guatemala. Contanos un poquito, a ver, de ese. Esto fue un logro por mis participaciones en el International Folk Art de la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México. Ahí tuve la fortuna de conocer yo a la promotora de fomento cultural del Banco Nacional de México, y ella compró varias obras mías para la colección del fomento cultural. Entonces, yo participé en 3 eventos continuos en el International Folk Art en Santa Fe. Y bueno, pues pasaron 4 años de que yo ya no asistí al International Folk Art. Sin embargo, ella mandó un fotógrafo acá a mi casa y hizo una foto mía para el libro. Luego me dijo que el libro se iba a editar en España y que me iban a enviar un ejemplar del libro. Entonces, a los 4 años, fue en el 2011 que recibió la invitación para asistir a la inauguración del museo en el Distrito Federal. Y mi sorpresa es ver 2 piezas mías integrando esta colección en el área de cerámica. Y ser invitado, porque no fuimos muchos maestros invitados a este evento, sino fuimos como 7, nada más. Y qué orgullo para mí, pues, estar presente y ser uno de los testigos de este mismo evento, porque es un edificio de 3 niveles que alberga toda la gama de arte popular de Iberoamérica. Entonces, es uno de mis logros más grandes, y ser reconocido por una entidad internacional, porque desgraciadamente aquí en nuestro país casi que pasa uno desapercibido. La otra cuestión fue que el Ministerio de Cultura y Deportes me dio un premio, me designó como de los mejores artesanos de Guatemala y me entregó la orden Pahuactum, el cual venía dotado de 2,000 quetzales. Pero fíjate que mi contador no reportó una empleada que yo tenía, y el Ministerio de Trabajo me impuso una multa de 2,000 quetzales. Entonces, prácticamente, cuando yo fui a cobrar, me dieron mi cheque. Automáticamente lo regresé al Ministerio de Trabajo para pagar la multa de los 2,000 quetzales. Gracias. Esa es una anécdota que tiene gracia, pero que duele, fíjate vos, porque no pude disfrutar. Y ahí miramos que el artista en cualquier lugar del mundo, los latinos, sufren con ese reconocimiento, pero por el amor del arte que se hace, ¿no? Al futuro tiene ese reconocimiento, pero sí duele a todos. Nos podría, para que el público mire un poquito de esa tu obra. Esta es solo la guía de los libros donde aparecen los datos. Ajá. De dónde pueden ubicarme a mí ya en el libro. Y vemos que la diversidad, esa es Latinoamérica, ¿no? Sí, es Colombia. Colombia, tenemos las fotografías, y si uno, la que está en uno que está en Chile o en Brasil, mira este libro y observa la foto de la fotografía de nuestro maestro, va a decir, opa, wow, ese señor sí es un artista y es reconocido. Fíjate que tengo también la honra de que hay una serie de libros de ciudades patrimoniales de Iberoamérica, y yo ocupo 4 páginas en un libro que se llama Ciudades Patrimoniales de Iberoamérica, y mi obra y yo ocupo 4 páginas en este libro.
Este fue editado en España y pues ahí tengo un ejemplar que guardo con mucho celo. Cuando uno empieza a ver libros, ¿no? Sobre artesanía, tú estás casi en todos, ¿no? Salimos de eso un poco. Fuera, tu pasión por los gallos, tu pasión, ¿qué haces tú fuera cuando de tu taller? ¿Cuál es tu vida alrededor de tus amigos, de tu influencia que te provoca a mí, que te has provocado? Yo llegué en Guatemala, yo llegué en Guatemala en 85. Los primeros, cuando yo iba de regreso de Baba, artesanía, fue alguna cerámica, fue algunos pájaros. Y yo no sabía realmente qué eran los pájaros de España, ¿no? Compré algunas cosas tuyas y gracias siempre por ti que ya están ahí en Brasil. ¿Qué haces? ¿Qué Cruz Enrique España fuera de su taller? Fíjate que es un hobby que yo era futbolista, vamos, yo también me encantaba el Tu fútbol papá dijo que no podía jugar. y quise jugar profesionalmente, pero sufrí una lesión muy seria a la altura de la cintura y yo perdí mis funciones por 4 años. Estuve muy delicado, dejé de jugar fútbol, pero uno necesita un estímulo, esa adrenalina de algo que te ponga en algo. Entonces, ¿qué? Si ya no podía jugar fútbol, entonces me dediqué a los gallos, porque yo desde niño me involucré en esto, en los gallos. Porque para mi cumpleaños mi papá me obsequió un gallito inglés. Y desde entonces para mí era una pasión, porque ese gallito inglés para mí era un paisaje, era una cosa hermosa. Y yo iba a los mercados de la capital, directo a ver las gallinas, a ver qué gallo bonito había en estos lugares, en estos mercados. El gallo para el caldo. Sí. Pero entonces ya, bueno, yo cuando ya tuve opción de trabajo y de tener mis propios centavos, siempre compraba más de uno para tenerlo y que era mío, ¿verdad? Darme la importancia que era mío. Entonces ahí nació, cuando yo no pude jugar fútbol, de involucrarme en el mundo de los gallos. Es un mundo apasionante. Lo que pasa es que es muy criticado por la sangre. Hay apuestas y claro, en los días de hoy todo ha cambiado, las generaciones, ¿no? Entonces, como vemos, esa es una tradición de gallos de siglos avanzados. Fíjate que es una tradición pero, de muchos lugares y pueblos en Latinoamérica. Entendemos, y queremos que eso es una pasión. Y fuera eso, usted como Cruz España, que tiene un conocimiento mayor, estimular a los demás, ¿qué hace Cruz España? ¿Quién eres Cruz España después saliendo de la puerta del taller? ¿Qué haces? ¿Qué estimulas? ¿Qué apoyo? ¿Qué ayudas a las personas? ¿Que estás involucrado en la comunidad? ¿Estás involucrado en asociaciones? ¿Quién es Cruz España? Porque yo sé que usted ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero para que el mundo sepa, Cruz España fuera de su puerta de taller. Bueno, siempre he tenido un espíritu de servicio, vamos, y yo he estado involucrado por muchos años. Fui presidente de Casa de la Cultura de Antigua Guatemala. Integré el comité del barrio de festejos del barrio de la Concepción, cuando tenía en su esplendor las fiestas de la quema del diablo, que todos decían que nosotros le hacíamos culto al diablo y no a la Virgen. Muy criticado, pero nuestros programas culturales eran muy ricos, tenían un contenido muy exquisito. Y así en mi aldea he estado involucrado en hermandades, he sido alcalde auxiliar, ya relaté que en el 76 yo era alcalde auxiliar de aldea número 3. En el 2010 fui presidente del COCODE y alcalde auxiliar número 1. Porque en aldea hay una tradición
El Cristo de la Justicia solo puede estar en la casa del alcalde auxiliar número 1. Y era una aspiración a la que yo no podía aspirar porque el alcalde auxiliar era designado. Pero en ese año fue por elección. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad de tener el Cristo de la Justicia en mi casa. Entonces me lo traje, salí electo. Y fui reelecto al año siguiente, entonces pude tener 2 años el Cristo de la Justicia acá, en mi casa, que es una bendición haberlo tenido. Y aparte de eso, haber hecho muchas cuestiones. Fundé la Asociación Gastronómica de Señoras de la Aldea, la cual en ese año se ganaron el segundo lugar a nivel aldeas en gastronomía. ¿Y cuál fue el problema de disolución? Un trofeo. Todas querían tener el trofeo, entonces yo se los quité y se los dije que no, que el trofeo quedaba en la auxiliatura como testimonio de su éxito. Ahí se acabó la Asociación de Gastronomía. Sin embargo, la de artesanos tiene 10 años. A raíz de eso se promovió a nivel municipio la Asociación de Artesanos de Antigua y sus aldeas. Tenemos ya más de 140 asociados de las diversas aldeas del municipio. Y ahí estamos luchando año con año, siempre es como la administración anterior era un problema, un dolor de cabeza. Año pasado hubo Siempre quisieron... año pasado hubo una inauguración de un monumento aquí, que ustedes hicieron. Cuando se amplió la calle, se encontró un marcador de pelota maya, el cual está en el Consejo para la Protección del Tiempo, en Capuchinos. Ahí está el original. Ese fue desenterrado cuando se construyó el drenaje del hospital. Entonces es un vestigio arqueológico de la aldea, el cual queríamos ponerlo en relevancia. Afortunadamente encontramos un muy buen artesano que nos la hizo. Y la réplica pues está ahí en la subidita del estadio. Vestigio de juego de pelota en San Felipe. Un marcador de pelota maya. En Zacatepec es de antiguo. Eso quiere decir que existe realmente. Los mayas están bendiciendo el día de hoy por estar acá. Que no ha llovido hasta este momento, ¿no, Leo? Y nos está resguardando de nuestra salud. Leo, quería agregar algo más para... No, pues quiero decir que este es un proyecto de Ventana Cultural, Casa de la Cultura de San Felipe de Jesús. El haber hecho esa réplica. Okay. Y el cual conseguimos un patrocinio a través de una corporación de televisión que operaba en Antigua. No, pues yo creo que ya vamos terminando. Creo que ha sido nuestra entrevista más larga. Ajá, para hacer nuestro aniversario. Y sí, pues nos habías ofrecido que con nosotros podías hablar más de 1 hora. Yo creo que como sabes, o sea, te seguimos agradecidos por darnos tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tus anécdotas, estas historias que compartiste con nosotros. Sabes que seguimos admirando tu trabajo y que siempre, en lo que podamos nosotros seguir ahí apoyándote, estamos a la orden. ¿Querías agregar algo más? ¿Alguna cosa que te olvidaste? No, pues fíjate que solo poner en relevancia la serie de esculturas que cuando yo la monté por primera vez en Casa de la Cultura, en la sala Luis Cardosa de Aragón, se formaban colas y colas por entrarla a visitar la gente de mi ciudad. Esta exposición fue un éxito muy grande, íconos míos, podés apreciar todavía una de las primeras esculturas en la farmacia de Don Miguelito, la farmacia Roca, que ahí está en una vitrina expuesta. Y hoy pues que estoy trabajando en la quinta serie, que esta es una exposición que yo la llamo homenaje, porque es retraer del anonimato o de la continuidad de los vecinos, extraerlos y ponerlos en relevancia, porque por lo cotidiano
pasas desapercibido. Y a veces, pues tan valioso es un cuidacarros y lavacarros como Tico, que deja su corazón en el estadio cuando juega la Antigua. ¿Hiciste alguna tuya? Sí, ¿Que tú tenés? está en la colección de guatemaltecos sobresalientes del siglo XX en el Palacio Nacional de la Cultura, en el salón donde se hace el cambio de la rosa de la paz. Bueno, eso En esta colección están los 2 premios Nobel, está Efraín Recinos, está Tasso Adicuco, ¿quién la hizo? ¿Tú? es obra mía encargada por el Ministerio de Cultura y Deportes ¿Se dice más durante bonito? el gobierno de Azú. ¿Me hiciste más bonito ahí? Todo. Estaba joven. Bueno, Cruz, Bueno. realmente estamos más que agradecidos después de... Realmente estamos celebrando nuestro primer aniversario con un equipo nuevo, con todas nuestras experiencias que hemos tenido, con toda la dificultad, y eso es que aguardamos que va a mejorar, ¿no? Y después de esta situación que estamos pasando, vamos a poder tener mucho más entrevistas. Y agradecemos de que fue una conversación ya de semanas para estar acá con toda esa entrevista. Y nos va a ver el mundo. Imagínate, dentro de 20, 30 años, estamos aquí hablando contigo, que tus nietos, tataranietos, van a tener esa información de conocimiento de quién era mi abuelo, mi tatarabuelo, quién fueron aquellos 2 patojos que tú entrevistaste. Es su primer aniversario, es una dicha. Realmente estamos a nombre de Melo, el mío, ¿no? Gracias siempre por tu amistad. Proporcionarse ese seguir, ¿no? Realmente, muchas gracias. No, yo soy el agradecido porque realmente trasladar las experiencias de vida de uno es un poco difícil por encontrar un medio. Y hoy hacerlo me da este chance y esta oportunidad que es muy valiosa para mí y que yo valoro en todo lo que es su contexto y porque creo, a veces las personas lo ven a uno en un medio, pero no saben por qué vicisitudes ha pasado uno en la vida para llegar a obtener un Las éxito. dificultades, una serie de cosas, y también tenemos esta tu sinceridad, tu humildad, que la gente desconoce, ¿no? Entonces, porque tú estás saliendo en todas las revistas, salen en todos los medios, y como es normal, Cruz. Pero tenemos la dicha de ser tu amigo del maestro Cruz España, ¿no? Gran maestro. Gran maestro, ¿no? Gracias, Adelo, por el concepto. Porque estás en todo y tenemos esa dicha de tener la oportunidad de entrevistarte, ¿no? Y ser nuestros amigos, ¿no? Y el amigo de mucha gente que está te viendo ahorita, ¿no? Entonces yo creo que eso, hoy yo me siento orgulloso, ¿no? Entonces, y agradecido por el cafecito. Después se enfrió porque la muchacha no había. No me Bueno, olvidó. vamos a despedir. Vámonos, sí. Y muchas gracias a... No, gracias a ustedes. Y bueno, pues a mí a veces me tildan de protagonista por aparecer en los medios, pero Es un mérito que te has ganado. realmente Abuso. Mira, por tu trabajo sin enseñanza, no tuviste una escuela mejor que tu papá. Lo que tú aprendiste fue del día a día de tus esfuerzos, ¿no? Moldando cosas, se equivocando, que no había un maestro a tu lado, y ahora tú eres el maestro, tú das talleres, tú enseñas a los demás. Y yo realmente ya te hablé que yo quiero aprender, ver si tengo este don de ser algo. Vamos a ver, pero vamos a hablar de eso después de todo. Muchísimas gracias, Cruz. perfecto. Muchas Sentate, gracias. sentate y vamos a despedir ya. Mira. Entonces, ahí está. Muchas gracias nuevamente por su compañía. Pues ya agradecimos aquí al maestro, agradecemos a ustedes por estar ahí. Espero que hayan podido, que disfruten de este acervo cultural, de este acervo de tradición oral que estamos tratando de construir con aquí Pedrito. Sí, Entonces, mira, realmente
lo que estamos entrevistando son prácticamente lo que hace el señor Cruz en sus obras de arte, son personajes de la ciudad. Estamos entrevistando personas que tienen historia de vida, que han hecho recordar lo que era la ciudad antes, lo que es el cotidiano, lo que era la vida de la ciudad, de las personas, de las familias. Esto es nuestro interés, para que realmente desconocemos de nuestro pasado, desconocemos de nuestra vizinhanza, de nuestros vecinos. Y con ello, y siempre volvemos a pedir disculpas por esta pausa que tuvimos, y como han visto tenemos equipo nuevo, ojalá que ha mejorado. Esperamos que nuestra transmisión haya mejorado y pues estaremos pues avisándoles también en ya las próximas que continuemos con este proyecto, ¿no? Entonces, Entonces, un aplauso. gracias. Gracias, Cruz. ¿Te iba a obsequiar este libro, Ner? Todos creo que no lo tenés. Ese fue que regalé a Nesco. Sí. Sí.